Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de Spring en el que ya vamos a comenzar a preparar nuestro entorno de desarrollo para utilizar este maravilloso framework. Vamos a ver en este vídeo cuáles son los requisitos necesarios para poder utilizar Spring y vamos a ver cómo preparar el entorno de desarrollo que vamos a utilizar a lo largo del curso. Si hablamos de los requisitos necesarios, debes saber que necesitarás tener instalado en tu ordenador Java en su versión 8 o superior a 8. Si tienes dudas de qué versión es la que hay instalada en tu ordenador, abre una ventana de comandos e introduce el comando java espacio-version. Pulsas Enter y ahí te va a salir la versión que estás utilizando. En mi caso la 1.8, perfecto. 1.8 o superior. También vas a tener que tener instalado en tu ordenador el JDK. Si habitualmente programas en Java o has estado realizando recientemente cursos de programación en Java, obligatoriamente debes tener instalado el JRE, Java, en su versión, bueno, la versión que sea, ¿no? Pero no es necesario, no es imprescindible para programar en Java tener el JDK. Bien, pues para este curso sí que es imprescindible tener instalado el JDK, Java Development Kit. Si no lo tienes, has de instalarlo, y si es la primera vez, sería extraño que estuvieras haciendo este curso y no tuvieses instalado Java, pero si no tienes instalado Java y es la primera vez que lo vas a instalar, que sepas que instalando el JDK estás instalando las dos cosas. Por un lado, el kit de desarrollo Java, pero el JDK también trae en su interior el JRE, la máquina virtual Java, es decir, Java. Así que si no tienes nada instalado, instala el JDK y te despreocupas. Ahora después veremos dónde descargar todos estos software, aunque deberías de saberlo si estás realizando este curso. Vamos a necesitar también tener instalado en nuestro ordenador un servidor Java. Servidores Java hay muchísimos. Yo en este curso voy a utilizar Tomcat, quizás sea el servidor Java más utilizado. Y también vamos a necesitar tener instalado en nuestro ordenador un entorno de desarrollo, un IDE. Y aquí pues también hay muchos. Yo en este curso voy a utilizar Eclipse. Cuando hago cursos de Java, es muy frecuente que varias personas me digan que por qué Eclipse, que por qué no NetBeans, que por qué no el otro, que por qué no enseño a programar con varios. Bueno, es imposible realizar un curso de lo que sea y enseñar a hacer las cosas con dos o más entornos de desarrollo, porque el curso se eternizaría. También os digo una cosa, no tiene mucho sentido que estés realizando este curso si tienes dificultades en seguirlo manejando un entorno de desarrollo diferente al mío. Es decir, se presupone que una persona que está realizando este curso debe de tener tal soltura a la hora de manejar software que si yo enseño Eclipse, lo debe de entender utilizando NetBeans o utilizando cualquier otro entorno de desarrollo. Una vez hayamos instalado nuestro servidor Java y Eclipse, veremos cómo incluir ese servidor en Eclipse, o mejor dicho, cómo hacer funcionar el servidor Tomcat desde Eclipse, cómo configurar Eclipse para que funcione junto a Tomcat. Así que vamos a ver cómo descargar e instalar todas estas cosas. Antes de dirigirnos a las páginas web de instalación de todos estos software, deciros que a lo largo del curso utilizaremos en alguna ocasión esta página que yo os recomiendo vivamente que vayáis viendo poco a poco en vuestros ratos libres. Es spring.io y aquí viene información valiosísima acerca de este framework. Por un lado, en el menú Projects, si hacéis clic en él, vais a ver un listado de todos los proyectos que podemos realizar utilizando este framework. Aquí tenéis, por ejemplo, los proyectos por los que me habéis preguntado muchísimos en este curso y que hablaré bastante de ello. Spring Boot. Luego también, bueno, pues tenéis proyectos, por ejemplo, para manejar datos con Spring, para hacer proyectos en la nube, para integrar nuestros proyectos Java con otras aplicaciones, para hacer proyectos de seguridad, para hacer aplicaciones, proyectos móviles, Spring para Android, Spring Web Service, en fin, un montón de proyectos que iremos mencionándolos a lo largo del curso. No todos, pero sí los más importantes. No tenéis más que hacer clic en cualquiera de estos proyectos para que esta estupenda página web os diga, bueno, pues cuáles son las características de este tipo de proyectos, qué se puede hacer con él, cómo comenzar de una forma rápida a manejar cada uno de estos proyectos, y luego fijaos que tenéis incluso aquí documentación que dice Learn, donde podéis ver las APIs y, bueno, pues un montón de incluso tutoriales, ¿no? Está muy interesante. Y luego tenéis
el menú Guides, que recomiendo también que lo veáis, donde hay un montón de tutoriales acerca de Spring. Aquí hay muchísima documentación interesantísima. El inconveniente que tenemos nosotros, los que hablamos en castellano con esto, pues que está en inglés. Pero bueno, con un buen traductor en línea se puede más o menos entender. Yo siempre recomiendo que aprendáis inglés si os vais a dedicar a la programación, es fundamental. Dicho esto, para descargar e instalar el JDK, pues vete a Google, por ejemplo, introduce JDK. El primer enlace que nos ofrezca Google, pues va a ser el correspondiente a la página oficial de Oracle. Y ahí, pues, nos dirigimos a la página. Descargas la versión del JDK correspondiente a tu sistema operativo. Tienes que aceptar antes la licencia, que lo tenemos aquí encima. Y bueno, pues o ejecutamos o salvamos. Yo voy a guardar el archivo. Y una vez descargado procedemos a la instalación, no tiene mayor dificultad. Vamos a abrir la carpeta donde tenemos el ejecutable descargado. Hacemos doble clic en el ejecutable y procedemos con la instalación. Le decimos que sí. Los menús de instalación, en este caso en mi ordenador los vais a ver en inglés porque estoy haciendo esta instalación en una máquina virtual, ya que en mi ordenador lo tengo todo instalado y no me apetece sinceramente desinstalarlo todo para volverlo a instalar, ahora que funciona todo perfecto. Entonces, bueno, aquí le diréis que sí. En la primera pantalla pulsáis en el botón de siguiente. Aquí pues no hace falta que toquéis absolutamente nada. Fijaos que el directorio de instalación pues es el que nos viene marcado aquí. C, Program Files, Java, etc. Bueno, le damos a siguiente. Y comienza la instalación. Aquí sale un mensaje de advertencia que no suele salir habitualmente, que nos dicen que cambios importantes están por venir en Java, ¿no? Pero que no van a tomar efecto para esta versión que estamos instalando nosotros. Bueno, pues es un mensaje informativo, le damos a OK. Y ahora nos pregunta por el directorio de instalación del JDK de Java. Vamos a darle a siguiente, vamos a dejar los directorios por defecto que nos marca. Esto es la máquina virtual Java, donde la queremos instalar. Bueno, pues le damos a siguiente. Y ahora concretamente está instalando en mi máquina Java, la máquina virtual de Java. Finalmente que nos dice que ha instalado el JDK correctamente, pulsamos en el botón de Close y nos vamos ahora a instalar el servidor Tomcat. Bueno, pues vámonos a Google nuevamente. En Google introducimos Tomcat y el primer enlace que nos ofrece pues ya es la página oficial de Tomcat. Fijaos que incluso desde Google tenemos un enlace a download, a descarga. Bueno, pues podemos pulsar directamente en download. Y aquí pues lo que debemos hacer es buscar la versión que nos queremos descargar. Vamos a decirle nosotros en este menú de la izquierda que vamos a descargar la versión 9 de Tomcat. Y aquí pues igual que antes lo que debes hacer es buscar el ejecutable correspondiente a tu versión de sistema operativo. En mi caso, como es Windows, voy a decirle pues 64-bit Windows. O mejor el instalador, porque esto es un archivo comprimido en zip. Voy a ir directamente al instalador, donde nos dice 32-64-bit Windows Service Installer, para instalarlo como servicio. Aquí vamos a decirle que lo guarde. Y una vez que lo ha guardado, pues nuevamente abrimos la carpeta de las descargas. Le decimos que sí, que proceda con la instalación. Y vamos siguiendo los pasos del asistente. Pulsamos en siguiente, decimos que estamos de acuerdo, I agree. Aquí, pues, quizás sería buena idea para en un futuro instalar los ejemplos. Vamos a instalarlo todo. Instalamos todos los ítems. Vamos a decirle desplegando en el menú de Tomcat que lo comience como servicio, Service Startup. Le damos a siguiente. Y bueno, aquí hay algo importante. Mirar, cada ordenador es un mundo, ¿no? Y este proceso de instalación que estamos siguiendo tanto para Eclipse como sobre todo para Tomcat, para este servidor Java, puede que os dé algún problema. Y como cada ordenador es un mundo, yo pues no voy a poder solucionar vuestros problemas. El principal problema que puede dar esto es que el puerto por el que sale Tomcat, el 8080, ya esté ocupado en vuestro caso por otra aplicación, quizás por otro servidor web o por cualquier otra aplicación que sale a internet. Bueno, pues en ese caso, introducir en Google el problema que os da, tal y como aparezca en pantalla, la descripción del problema, y obtendréis muchas páginas web donde os ayudarán a resolver el problema. Es toda la ayuda que os puedo prestar desde aquí respecto a esto.
Yo no voy a cambiar el puerto por el que sale, voy a dejar el 8080 porque esto es una máquina virtual que no tiene instalado prácticamente nada y no me va a dar ningún problema. Pulsamos en siguiente y dejamos el directorio de instalación por defecto. Bueno, aquí lo que me está preguntando no es el directorio de instalación de Tomcat, sino dónde tengo instalada la máquina virtual Java, dónde tengo instalado Java. Y fijaos que en mi caso lo detecta, me está diciendo que es el JRE 180, el que acabamos de instalar, ¿no? Entonces, en el caso de que no apuntara a la máquina virtual, pulsa en el botón de los 3 puntos que aparece a la derecha y búscalo tú. Busca cuál es el directorio de instalación del JDK y del JRE que hemos visto hace un instante, ¿no? Fijaos cómo en mi caso apunta directamente a él. En el caso de que no sea así, como digo, lo tendrás que buscar a mano. Bueno, pulsamos en siguiente y aquí ahora sí dejamos el directorio de instalación por defecto que nos ofrece Tomcat. Pulsamos en instalar y comienza a extraer los archivos y después procederá a la instalación. Una vez que ha terminado la instalación, pulsamos en finalizar. Bueno, vamos a desactivar el show readme, que no me apetece leer la documentación de Tomcat ahora. Pulsamos en finalizar y con eso pues habrá terminado el proceso de instalación de Tomcat. Ahora lo que está haciendo Tomcat es pues arrancar, comenzar el servicio porque hemos dejado el ítem de arrancar al finalizar la instalación. Y ya solamente nos queda instalar Eclipse. Así que nuevamente pues nos vamos a Google. Le decimos a Google que vamos buscando la instalación de Eclipse Java. Vamos a poner Java porque si no nos hablará de eclipses lunares. Y bueno, pues el primer enlace que nos ofrece es el correcto. Pulsamos en él. Y aquí es muy importante cuando se abra este enlace buscar la versión correcta de Eclipse que queremos instalar. Fijaos que, bueno, vamos a permitir las cookies, que por defecto nos habla aquí de Eclipse IDE for Java Developers, pero no es este exactamente el paquete que vamos buscando nosotros. Fijaos que arriba aparece un menú que dice Eclipse Packages. Es probable que si estás consultando esta página tiempo después de haber grabado yo este vídeo, pues no sea exactamente igual. El caso es que debes de buscar dónde están los Eclipse Packages. Y aquí pues debes de buscar concretamente el que os voy a señalar yo en pantalla. Es muy importante que instales esta versión en concreto. Eclipse IDE for Enterprise Java Developers. Porque vamos a instalar un entorno de desarrollo que nos permite programar en JEE, que es lo que vamos a hacer nosotros con Spring, ¿no? Proyectos empresariales. Hacemos clic donde dice Eclipse IDE en el título. Eclipse IDE for Enterprise Java Developers, para que nos lleve a la página de descarga. Y aquí fijaos que nos dice Download Links. Bueno, pues yo voy a descargar concretamente la versión de 64 bits para Windows. Y comenzará... Bueno, nos lleva a otra ventana donde tenemos que pulsar en el botón de Download, Descarga. Y aquí comenzará la descarga. No os asustéis con esta ventana porque no hay que pagar nada. Es una donación voluntaria que nosotros de momento pues no vamos a hacer. Pulsamos en el botón de guardar para guardar el ejecutable. Tardará un poco porque son 334 megas de archivo. Reanudaré, voy a pausar el vídeo y lo reanudaré cuando haya terminado la descarga. Bueno, pues ya terminó la descarga, abrimos la carpeta para ver el ejecutable y procedemos con la instalación. Bueno, viene comprimido en zip. Vamos a descomprimirlo lo primero. Bien, aquí aparece la carpeta de Eclipse una vez que hemos extraído los archivos. Es importante antes de instalar Eclipse que determinemos nuestro workspace. ¿Qué es el workspace? Workspace es una carpeta donde se van a almacenar todos los proyectos de Eclipse. Y durante la instalación de Eclipse, ahora después lo veremos, va a haber un paso en el que nos va a preguntar dónde está nuestro workspace. Podemos dejar el que nos asigna Eclipse por defecto, o si quieres que tu espacio de trabajo, tus proyectos estén, por ejemplo, en el escritorio, en mis documentos o en cualquier otro sitio personalizado, en primer lugar debes de tener claro dónde vas a tener esos proyectos. Yo, por ejemplo, le voy a decir a Eclipse que mis proyectos van a estar en el escritorio. Bueno, pues me voy a escritorio y ahí en el escritorio me creo una carpeta donde se almacenarán estos proyectos, el workspace de Eclipse. ¿Cómo voy a llamar a esta carpeta? Pues voy a llamar, por ejemplo, esta carpeta curso Spring. Y una vez que ya hemos hecho esto, vuelvo otra vez a las descargas y ahora sí abro la carpeta que hemos descomprimido. Esta a su vez tiene una subcarpeta y ahora hacemos doble clic en el ejecutable de Eclipse.
Y ahora, bueno, la primera vez que ejecutamos Eclipse, durante el proceso de configuración, pues nos preguntará esto que os menciono. Bien, fijaos, esto es lo que yo os comentaba. Nos está preguntando dónde queremos tener el workspace y Eclipse nos da uno por defecto, que está en C, en mi caso, /users, user, Eclipse workspace. Si quiero utilizar como workspace donde se almacenarán los proyectos la carpeta que acabo de crear en el escritorio, pulso en el botón de Browse. Después me voy al escritorio y ahí localizo la carpeta CursoSpring. La selecciono abriendo la carpeta y pulsando el botón de Select Folder. Una vez hecho esto, pulso en Launch. Tenía que haber activado un check, no sé si lo habéis visto, de que no me pregunte nunca más por esta carpeta de Workspace, pero bueno, no pasa nada. Y ahora pues se abrirá Eclipse en breve. Cuando es la primera vez que lo ejecutas tarda un poco más, pero normalmente es rápido. También depende un poco de las características de la máquina. Y bien, ya tenemos aquí Eclipse ejecutándose por primera vez. Voy a ponerlo a pantalla completa. Esto que vemos aquí es una especie de tutorial donde hay información interesante, pero nosotros vamos a prescindir de ella de momento, haciendo clic en la X que aparece arriba, en esta ventana de bienvenida. Y ahora, una vez que ya tenemos Eclipse en ejecución, vamos a arrancar Tomcat desde el propio Eclipse. Fijaos que tenemos en la zona inferior de Eclipse varias pestañas, entre las cuales hay una que es Servers, servidores. Es ahí donde debemos ir. Una vez que hemos hecho clic en esa pestaña de servidores, nos aparece un menú en el que nos dice que no hay servidores disponibles y que hagamos clic en este link para crear un nuevo servidor. Bueno, pues vamos a hacer clic en ese enlace. Y en la ventana que nos sale, bueno, pues debemos desplegar la opción de Apache. Nos movemos hacia abajo con la barra de desplazamiento buscando la versión de Apache que hemos instalado, que si recordáis era Tomcat 9.0. Bueno, pues hacemos clic en Tomcat 9.0, el resto de opciones las dejamos como viene por defecto, pulsamos en Siguiente. Y en la siguiente ventana nos está preguntando dónde se encuentra la instalación de Tomcat, cuál es la carpeta de instalación. Pulsamos en el botón de Browse y cuando se nos abra el explorador de archivos debemos buscar pues la carpeta de instalación. Entonces, si recordáis esto, pues vamos a buscarlo. Desplegamos mi PC. Y yo, como escogí la versión de 64 bits, pues debo de tenerlo en la carpeta Program Files. Dentro de Program Files, pues aquí veis que tenemos Apache Software Foundation, desplegamos y aquí está la carpeta de Tomcat. Bueno, pues seleccionamos la carpeta Tomcat, la general. Y una vez que hemos seleccionado esta carpeta Tomcat 9.0, pulsamos el botón de Select Folder para seleccionar esa carpeta. Ya tengo ahí el directorio de instalación de Tomcat y pulsamos en finalizar. Aquí hay que tener en cuenta la versión de Java que está utilizando Eclipse. Vamos a decirle que utilice la versión 8 que hemos instalado nosotros y ahora sí, pulsamos en el botón de finalizar. Y por fin, si todo ha ido correctamente, en la carpeta servidores debemos tener ya instalado Tomcat. Podemos arrancar el servidor desde este menú, como veremos más adelante en el curso. También podemos ir a Windows a hacer operaciones con el servidor, con Apache Tomcat. Después de la instalación ha debido de instalarnos, junto al reloj del sistema, un icono para controlar Tomcat desde ahí. E incluso lo podemos hacer desde el panel de control buscando los servicios. Si nos vamos al panel de control, aunque yo, como dije anteriormente, pues tengo aquí este Windows en inglés, nos vamos al panel de control. Y en el cuadro de texto que aparece en la parte superior incluimos la palabra Services, le decimos View Local Services y entre todos los servicios que tenemos en ejecución pues debería de estar Apache, Tomcat. Aquí tenemos la ventana de los servicios, fijaos como el tercero pues efectivamente es Apache Tomcat. Desde aquí, como podéis observar, también podemos detener el servicio, reiniciarlo y si pulsamos con el botón derecho pues podemos acceder a las propiedades y podemos hacer muchas cosas en cuanto a la configuración del servidor Java de Tomcat. Bueno, vamos a dejar este vídeo de momento en el punto en el que nos encontramos. Espero que todo el proceso de instalación haya ido sin problemas, aunque no es poco frecuente que surjan problemas. Como dije anteriormente, importante leer cuál es el problema que nos da, la descripción del problema, introducir ese problema en la casilla de búsqueda de Google y navegar por las diferentes páginas que nos ofrece, por los diferentes foros en busca de la solución.
Bueno, en el próximo vídeo ya nos pondremos manos a la obra, así que os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.